Bueno, muy buenas tardes a todos, gracias por venir, gracias por estar conectados al otro lado de la pantalla. Eh, bueno, gracias al ingeniero Rayago por la posibilidad de participar acá, por la invitación. Yo quería hacer una especie de presentación personal, digamos, qué hace este pibe acá hablando sobre mitos y realidades de la energía solar fotovoltaica, solar térmica. Contarles que desde muy chico eh, siempre fui muy curioso, ¿no? Yo me crié, mi infancia transcurrió en los años 90, donde en nuestro país hubo una invasión de juguetes a pilas, y tengo ese recuerdo muy patente. Yo recordaba aquellos juguetes que se terminaba la pila, se la sacaba, la dejaba un rato al sol, y esa pila me entregaba quizás 15, 20 minutos más de uso del juguete. En aquel momento, por ahí un pensamiento medio ingenuo, yo pensaba que esa pila se recargaba con el sol por haberla dejado expuesta. Tal vez años más adelante, después de transcurrir mi formación en la facultad, terminé entendiendo que quizás era un fenómeno de temperatura que le daba un poco más de capacidad a esa batería y podía entregarme un ratito más de juego. Y hace poquito me encontré con esta curiosidad que es una pila revestida con un panelcito solar que vos podés dejar esta pila al sol y verdaderamente se carga, ¿no? Un ejemplo este, curioso y tal vez poco útil. Después crecí en una familia muy trabajadora, me tocó desde muy chico caminar arriba de los techos, quizás a la edad de 9, 10 años yo ya estaba colocando tejas, y me acuerdo de una tarde de verano colocando un ruberoy, un papel embreado sobre uno de los techos que estábamos construyendo, y había levantado una temperatura tremenda que nos quemaba incluso los pies a través del calzado que teníamos puesto. Había adquirido una temperatura muy considerable, similar a lo que ocurre todos los veranos en el show de los noticieros que muestran cómo se cocina un huevo sobre el asfalto de la calle. Después me tocó irme a vivir a Villa Gesell, ahí hice el secundario técnico en la escuela de allá, y una de las actividades que habíamos hecho en ese colegio fue construir una cocina solar. Ahí tuve como un primer acercamiento a utilizar la energía solar para un fin un poco más útil, y mismo en esa ciudad de Villa Gesell había visto todos los veranos una forma menos inteligente de usar la energía solar, que es el recién llegado de la quincena, que desesperado por ir a tomar un primer rayito del sol termina rojo como un tomate. Todo esto me llevó a pensar en su momento que tiene que haber una manera inteligente de aprovechar la energía del sol. Por suerte, años más tarde, en la facultad me encontré con un grupo de investigación que pertenece al Laboratorio de Ingeniería Civil, el Instituto, perdón, el Laboratorio de Estudios sobre Energía Solar, el LESES, que funciona en la UTN FRBA. Ahí me uní al laboratorio en el año 2010-2011 y empecé mi recorrido por este mundo de la energía solar sin pausa hasta el día de hoy. Tuve un momento de mucha participación en el laboratorio, después tuve un momento de mucho trabajo en diferentes empresas. Luego, después, volví al laboratorio ya como graduado. Hoy sigo colaborando en algunas actividades en paralelo con mis actividades de docente y de consultor. Durante todo este tiempo he recibido un montón de preguntas de gente curiosa, de amigos, de familiares, de diversos profesionales, como ser, ¿cuánto me cuesta hacer una instalación? ¿Qué tanta energía genera? ¿Cuáles son los costos de mantenimiento? ¿Cuánto tiempo recupero la inversión? ¿Qué pasa si llueve o me tocan varios días nublados? ¿Qué autonomía tienen? ¿Cuántos equipos electrónicos pueden utilizarse? Si es posible suplantar el consumo eléctrico total de mi vivienda, qué diferencias hay entre colectores, paneles, sistemas, si se pueden poner en el techo, qué requisitos debe reunir una vivienda para acceder a esta tecnología, para qué se utiliza, para agua caliente, para iluminación, para calefacción, resisten el granizo, cuál es la vida útil,
¿Es suficiente solo energía solar o se necesita un sistema de apoyo? ¿Por qué debo pensar en energía solar? ¿Solo se puede generar energía eléctrica? Hay muchos proveedores que dicen que la instalación la puede hacer uno mismo. ¿Esto es así? Bueno, un sinfín de preguntas. La verdad que llenaríamos toda la pantalla con más preguntas. Hay muchas que se repiten. Hay muchas preguntas que vienen un poco desde la ingenuidad. Hay muchas preguntas que vienen desde un poco más de lectura, un poco más de interiorización en el tema. Hay de todo, ¿no? Hay preguntas súper interesantes, hay preguntas un poco más básicas, ¿no? Entonces, la idea de hoy es ir haciendo un recorrido por todas estas preguntas que van surgiendo y que se repiten, las más recurrentes, y organicé esta charla en tres bloques. Primero, hacer una introducción sobre la energía solar, después hablar sobre los mitos que hay alrededor de la energía solar, luego un tercer bloque que es hablar de las realidades de la energía solar y finalizar con unas reflexiones de todo lo expuesto. Entonces, arrancando con la introducción, propongo hacer esta introducción con la metodología de las 5W. Vamos a hablar de qué es la energía solar, quién usa la energía solar, cuándo usar la energía solar, dónde usar la energía solar, por qué usar energía solar y cómo usar la energía solar. ¿Qué es la energía solar? Bueno, acá tengo que recurrir otra vez a mis viejas charlas de energía solar, donde empezaba el Sol es la estrella más cercana a la Tierra, está a una distancia de 150 millones de kilómetros. Si podemos imaginar a la Tierra como la cabeza de un alfiler, el Sol es del tamaño de un pomelo, que está a 15 metros de distancia. En fin, todo esto que yo siempre decía, y a los 2 minutos tenía el auditorio dormido, hoy lo reformulé de una manera diferente de presentar esta charla, que, bueno, recordar que la energía del Sol es una energía renovable, que es una onda electromagnética procedente del Sol. El Sol emite una irradiancia en su superficie de 60.000 kilowatts por metro cuadrado, de los cuales a través de todo el recorrido del espacio, de esos 150 millones de kilómetros, llega al tope de atmósfera algo más de 1 kilowatt por metro cuadrado, ¿no? Esto es por cómo se va incrementando esa superficie de disipación desde que es emitida en el Sol hasta llegar a la superficie de Tierra. ¿Por qué digo un poco más? Este valor se conoce como constante solar, que es la irradiación a tope de atmósfera. El valor más exacto es 1336, anda cercano a ese valor, pero podemos aproximarlo en números rápidos a 1 kilowatt por metro cuadrado. Este espectro electromagnético que emite el Sol va desde los 200 a los 2000 nanómetros. Estamos hablando de una gran proporción en el campo de la luz visible, una pequeña proporción dentro de los ultravioleta y otra proporción considerable dentro del rango de los infrarrojos. Esto es curioso y notable porque la radiación ultravioleta es justo la proporción que puede filtrar la atmósfera y solo un 8% de esta radiación solar es en el espectro de ultravioleta y el resto, el 92%, está dentro del campo visible y dentro del campo infrarrojo. Podemos asimilar muy parecido la emisión del Sol a la emisión de un cuerpo negro a la temperatura de fusión del platino. El espectro es prácticamente el mismo. Acá pido disculpas, pero tenemos que recordar algunas cositas. Vamos a definir primero irradiancia solar e irradiación solar. En la jerga, típicamente terminamos hablando de radiación solar a secas y a veces no queda muy claro si nos referimos al flujo o potencia o nos referimos a la energía. Esto me gustaría poder definirlo. Después, por ahí alrededor de la charla, volvemos otra vez al término más coloquial de radiación solar a secas. Irradiancia es la potencia solar por unidad de área, se mide en unidad de potencia sobre unidad de superficie, y irradiación es la energía captada o emitida por unidad de área. Entonces se mide en unidad de energía sobre unidad de superficie.
Pido disculpas nuevamente, pero tenemos que recordar entonces que existe una sutil diferencia entre potencia y energía. A mí me gusta pensar la potencia como una velocidad con la cual consumo o una velocidad con la cual genero energía, y la energía es esa potencia integrada en el tiempo. Otra analogía que siempre me gusta hacer, podemos suponer a la energía como un tanque de agua, todo lo que está adentro de ese tanque de agua, que requirió un tiempo de un caudal que lo podemos asimilar a la potencia para ser llenado, ¿no? Entonces, ese caudal multiplicado por el tiempo nos va a dar el volumen que tiene en el agua, que tiene ese tanque, que vendría a ser como el equivalente a la energía. Energía, entonces, potencia por tiempo. Un ejemplito muy simple para poder visualizar lo que estamos hablando: una lámpara incandescente de 60 watts encendida durante 2 horas, por suerte estas lámparas ya no están en el mercado, consume una energía de 120 watt hora, ¿no? Multiplicamos esos 60 watts por las 2 horas que está encendida y tenemos el consumo de esta lámpara. Ahora, si pasamos a una lámpara de iluminación equivalente, una lámpara de LED de 7 watts, pero tenemos 5 de estas lámparas encendidas durante 4 horas, tenemos un consumo de energía que lo calculamos de la siguiente manera: multiplicamos esas 5 lámparas por esos 7 watts de potencia que tiene, por las 4 horas que tenemos encendidas, y tenemos 140 watt hora. Tenemos dos consumos de energía similares, y en un segundo caso con 5 veces más de iluminación y el doble de tiempo de utilización. Con esto me gusta ilustrar esa diferencia que teníamos entre potencia y energía para poderla conceptualizar más fácilmente, pero también para notar que hay una eficiencia que nosotros podemos tener a la hora de consumir energía, y lo podemos hacer de manera más razonable o con más respeto hacia los recursos. ¿Quién usa la energía solar? Bueno, el sol brilla, emite su luz, su radiación electromagnética, llega a la superficie de la Tierra, y la vida es posible gracias a la radiación solar, al menos la vida como la conocemos hoy en día en la Tierra. El sol es el que permite el crecimiento de las plantas, y estas plantas también nosotros después las podemos convertir en energía de biomasa y utilizar otro vector de energía del sol. El sol es el que permite el movimiento de las masas de aire. Los vientos son producidos gracias a esas diferencias de temperatura que se genera en las masas gaseosas de aire, y eso nuevamente lo podemos utilizar como energía en los generadores eólicos. También es energía que proviene del sol. El movimiento del agua, el ciclo hidrológico también, que es producto de la radiación solar. El agua se evapora, viaja por la atmósfera, llega a puntos altos de la Tierra, escurre por gravedad por la superficie terrestre. Podemos interponer un aprovechamiento hidroeléctrico y generar energía hidráulica, otra manera de generar energía a través del sol. Y en esta charla me vinieron a hablar de energía solar. Sí, vamos a hablar de energía solar, que es la captación directa del sol. Pero tener presente también que toda la energía que la Tierra recibe es fuente del sol. Incluso hasta los combustibles fósiles podemos decir que es energía solar fosilizada. ¿Cuándo usar energía solar? Tenemos que tener presente acá un poco la geometría de la Tierra. La Tierra la podemos asimilar a una esfera. Esa esfera rota alrededor de un eje. Ese eje se traslada alrededor del Sol bajo una órbita, y la particularidad es que el eje de la Tierra no está perpendicular a esa órbita, sino que está inclinada 23,45 grados, lo que se conoce como declinación de la Tierra, y producto de esta declinación es que conocemos las estaciones del año, la variación del clima de los meses de enero a la variación del clima que tenemos en los meses de julio, es producto de esta inclinación del eje de la Tierra. Imagínense que si el eje de la Tierra fuese perpendicular a la órbita,
recibe la misma radiación en todos los puntos de la Tierra, en todo momento del año. Entonces no habría estaciones. En cambio, al estar inclinado el eje de la Tierra, hay un momento del año que se conoce como solsticio de invierno, el 21 de julio, que la Tierra tiene su máxima inclinación, el polo norte mirando hacia el Sol y el polo sur más alejado del Sol. Eso hace que se reciba más sombra o menos horas de luz en el hemisferio sur y da la temporada de invierno. Después, si avanzamos durante el año, avanzamos hacia el 21 de septiembre, llegamos hasta el equinoccio, donde la radiación solar es recibida en forma pareja en toda la superficie de la Tierra. Luego, avanzando en el año, llegamos al solsticio de verano, el solsticio de verano del hemisferio sur, donde es el polo sur el que está más cerca del Sol ahora y el que tiene más horas de luz, y por lo tanto tenemos los climas más cálidos típicos del verano nuestro del hemisferio sur. Y avanzando un poquito más, llegamos al segundo equinoccio, el de 21 de marzo, la temporada de otoño, donde nuevamente la radiación es pareja sobre toda la superficie terrestre. Esto lo podemos ver animado en este GIF, donde vemos cómo rota la Tierra alrededor de su eje y cómo se traslada en esa órbita y cómo varía esa incidencia del Sol en forma perpendicular en los equinoccios en el Ecuador y en el hemisferio sur, en el equinoccio de verano, en forma perpendicular al trópico de Capricornio y en el invierno en forma perpendicular al trópico de Cáncer. Si analizamos la irradiación que se recibe de la superficie de la atmósfera en su capa más externa, podemos ir graficando diferentes curvas a lo largo del año. La primera curva que pueden observar, la número 1, es una curva en el Ecuador, en la latitud 0, y podemos ver que la irradiación es muy pareja, muy constante durante todo el año. Hay pequeñas fluctuaciones, pero prácticamente es una línea horizontal. Cuando nos vamos desplazando hacia el sur, vamos viendo que cada vez se profundiza más esta diferencia entre el verano y el invierno hasta llegar hacia la latitud más austral de, por ejemplo, de Argentina, Tierra del Fuego, 60 grados sur, y vemos que la incidencia en verano es muy alta y no tanto en los meses de invierno. Esto era analizando a tope de atmósfera. Ahora, cuando la radiación solar quiere atravesar la atmósfera, suceden dos fenómenos. Un fenómeno de absorción, donde se destruye la molécula de ozono y se genera dos moléculas, oxígeno 2 y oxígeno suelto. Ese proceso requiere un consumo de energía que es traída del Sol. Ahí se filtra la radiación ultravioleta en ese proceso. Luego después hay una nueva reconversión y el fenómeno se continúa. Y hay un fenómeno de dispersión que es el que da origen a la radiación difusa, ¿no? Es un redireccionamiento de la energía solar en diferentes direcciones cuando se encuentra con moléculas de agua, con el polvo atmosférico, con partículas de otros gases, que eso es lo que da origen entonces a la radiación difusa. Parte de la radiación que llega a tope de atmósfera nuevamente rebota y es emitida otra vez hacia el espacio exterior. Esto nos da dos diferencias y después termina definiendo lo que se conoce como índice de claridad de la atmósfera. Y por ejemplo, podemos encontrar un día típico nublado, donde la radiación solar es toda difusa, es esa radiación que nos permite ver, pero no genera sombra. Imagínense el día completamente nublado, el sol, aunque no lo veamos, está, eso permite que nosotros veamos, y la potencia de la radiación solar en esos días nublados va desde cero, un día de tormenta muy, muy cerrado, o incluso noche, hacia los días de cielo nublado, parcialmente nublado, va desde 0 a 400 watts por metro cuadrado, y días completamente despejados, la radiación directa va desde 800 a 1000 metros cuadrados, desde 800 a 1000 watts por metro cuadrado, ¿no?
El típico valor de la radiación directa es de 1000 watts por metro cuadrado. No se suele recibir potencias del sol mayores a 2000 watts por metro cuadrado, salvo efectos de efecto lupa, concentración por una nubosidad muy puntual, ese pequeño rayito de sol que baja un día muy nublado, se puede obtener valores de hasta 1200 watts por metro cuadrado, pero en forma muy puntual y en forma muy esporádica. Todos los días no son iguales, hay una secuencia de insolación, podemos tener días nublados, días despejados, días parcialmente nublados, podemos tener una mañana súper limpia y después se nubla o después hay una tormenta. Lo que esta imagen quiere mostrar es un calendario, un mes típico de 30 días, puede ser el que ustedes quieran, eso no viene al caso, pero imagínense, por ejemplo, el día 4, un día completamente despejado. Lo que vemos ahí en ese gráfico es la potencia del sol alrededor del día, hasta llegar al máximo a las 12 del mediodía y luego desciende hacia la tarde. El día 3 es un día que fue bastante parejo también, con alguna nubosidad variable. Pero después podemos encontrar un día como el día 8, ¿no? Un día muy nublado, donde la radiación solar tuvo valores bajos. Podemos encontrar un día como el 30, que es un día que amaneció nublado y después se despejó y continuó despejado hacia la tarde. Podemos encontrarnos con un día como el 29, donde amaneció muy bien y tipo 4 de la tarde vino una tormenta y la radiación prácticamente cayó a cero. Esta secuencia de insolación varía en función del clima, en función del lugar donde estemos y define el índice de claridad de la atmósfera, que es con el cual después se construyen las cartas de radiación solar. Y esas cartas de radiación solar son las que vienen a responder dónde usar la energía solar. Por ejemplo, en el mundo tenemos una distribución solar, como se muestra en la imagen, en los colores más oscuros vemos los lugares donde más radiación solar se recibe. No es casual que alrededor del Ecuador estén las mayores cantidades de energía recibida y a medida que nos vamos hacia el norte o vamos hacia el sur, empiezan los colores claros que tienen menor disponibilidad del sol. Es notorio en esta imagen lo que podemos observar, los países más desarrollados o que solemos envidiar un poco en cuanto al desarrollo que tienen en la energía solar, países como Alemania, Finlandia, Noruega, son todos países que están en el color más clarito, en el color más oscuro, perdón, en el color más claro, en donde tienen menor radiación solar y aún así hacen uso de la energía solar. Y si miramos para nuestro lugar, nuestro país, vemos que gran parte de Argentina está en colores oscuros y incluso la Patagonia tiene los mismos valores de radiación que tienen países como Alemania o Finlandia, es decir, que podemos hacer un uso en nuestro país bastante intensivo y con mejores resultados de la energía del sol, ¿no? En esta imagen lo que estamos viendo son promedios anuales. Podríamos tener imágenes muy similares para cada uno de los meses del año, como por ejemplo tenemos para nuestro país, fruto del trabajo de los investigadores Rosy Gallegos y Raúl Rignini, de la Universidad de Luján, que construyeron la red solidarística argentina y después pusieron a disposición estas cartas de radiación solar para toda la Argentina. Están para cada uno de los meses del año. Acá estamos mostrando por ahí los meses más significativos, un mes de verano, un mes de los equinoccios, un mes del invierno. Podemos ver que la radiación solar en verano es muy alta en toda la Argentina completa. Podemos ver los valores que va tomando en los meses de otoño, de primavera, y en los meses de invierno podemos ver que del paralelo 40 hacia arriba tenemos valores bastante importantes de radiación solar, incluso en invierno. ¿Por qué usar la energía solar? Y acá remarco el por qué. Y de esto lo voy a responder nuevamente con una pregunta. No queda muy bien responder una pregunta con otra pregunta, pero piensen ustedes en sus cabezas un ratito a ver qué idea se les ocurre
alrededor de esto. ¿Cuál es la energía más limpia, la más sustentable? ¿No? Todos tenemos alguna idea alrededor de esto. Algunos pueden imaginar que es la energía solar, la energía eólica. Incluso hay quienes sostienen que la energía más limpia es la energía nuclear, ¿no? ¿Cuál es la energía más limpia, la más sustentable? Yo vengo a proponer esta idea, no es de mi autoría, es una idea que circula y yo adhiero fuertemente a esta idea, que es que la energía más limpia, la energía más sustentable, es toda aquella que no se consume. Antes de consumir energía o de generar energía de manera limpia, creo que es mucho más importante pensar que lo más sustentable es evitar consumir energía. Y esto lo planteo de esta manera por el siguiente aspecto. Si pensamos una sustentabilidad global, lo mejor sería pensar nuestros edificios desde un correcto diseño bioclimático. Esto implica diseñar las construcciones en base a las condiciones del lugar, aprovechar el clima, prevenir el consumo. Esto no requiere un consumo adicional, simplemente con optar con un buen diseño, con buenas orientaciones, con un buen control solar, con una climatización natural, una iluminación natural, una ventilación natural, podemos lograr viviendas muy confortables que tengan un bajo consumo global de energía sin incrementar el costo de construcción y con un beneficio económico que redunda en ahorro energético. En segundo lugar, hacer un manejo sustentable, esto quiere decir hacer un uso responsable de los recursos. Acá estamos hablando de la eficiencia energética, el ejemplo de las primeras slides de la lámpara incandescente, la lámpara de LED, es un ejemplo claro de esto, pero también podemos tener una heladera con eficiencia C o una heladera con eficiencia A, y eso va a repercutir en el consumo global de energía. El consumo del agua, ¿no? El agua que consumimos también tiene energía incorporada. Esto estamos hablando de trabajar sobre usos y costumbres y sobre los elementos activos de las viviendas. Y por último, en esta pirámide de sustentabilidad, una generación sustentable. Generar energía a partir de fuentes renovables, como puede ser la energía solar, la energía eólica, la energía de biomasa, etcétera, etcétera. ¿Cómo usar la energía solar? Y acá en el cómo hay ejemplos de los más variados, las cocinas solares de las que hablábamos al principio, el diseño pasivo de las viviendas, usando una calefacción solar por radiación directa en los meses de invierno, una protección en los meses de verano. Por ejemplo, acá tenemos una vivienda solar construida en Bariloche con un gran ventanal expuesto al norte. Tenemos el caso del Earthship, un nave tierra, donde está construida con este sistema constructivo, una escuela al mar chiquita. El muro trombe, muro acumulador, incluido en el diseño de las viviendas, que permite la calefacción en el invierno y la ventilación en verano. Un secadero de semillas, en la imagen se ve un modelo muy, muy pequeño a escala, pero de estos se pueden construir a niveles industriales para secar semillas en el campo. Otros ejemplos de los por ahí más extravagantes, vehículos solares. La imagen es de la Universidad de Santa Fe, si no me equivoco, que corrió la carrera varias veces en el desierto de Atacama y ha ganado. Tenemos tren solar, es una imagen de un proyecto que busca vincular Iruya con Machu Picchu, ya hay unos kilómetros construidos de este tren. Tenemos la colección de energía solar térmica de alta temperatura, fundiendo aceites, o de alta concentración, fundiendo sales. Después tenemos las aplicaciones más convencionales, o las que por ahí vinimos a buscar en esta charla, que es la energía solar fotovoltaica y la energía solar térmica. De estas dos nos vamos a ocupar con más detalle de hablar algunas cositas en este encuentro. La energía solar fotovoltaica es aquella donde se excita un semiconductor por la radiación solar y
se genera una diferencia de potencial y hay una transformación de la radiación solar en energía eléctrica. La energía solar térmica se basa en el calentamiento de una superficie y una transferencia de ese calor a un fluido caloportador. Estamos hablando de transformar la radiación del Sol en energía térmica. Por un lado, energía eléctrica y por otro lado, energía térmica. Son las dos tecnologías básicas alrededor de la energía solar. La celda fotovoltaica es un material semiconductor que genera una diferencia de potencial cuando es excitada por la radiación electromagnética del Sol. Se construyen en tamaños diversos, típicamente de 5 pulgadas por 5 pulgadas, 6 pulgadas por 6 pulgadas, con una diferencia de potencial que genera de 0,45 volt y con una potencia de 5 watts, alrededor de 5 watts, dependiendo del tamaño de la celda. Estas celdas después se unen, se interconexionan, se hacen circuitos serie paralelos que terminan conformando el módulo fotovoltaico, el panel fotovoltaico, la placa solar, como también algunos le han llamado. Yo siempre prefiero hablar de módulo fotovoltaico, que está compuesto es interconexionado de celdas, está recubierto por un vidrio en su parte superior. Este vidrio es un vidrio de características especiales, de muy alta transparencia o de muy bajo contenido de impurezas. La celda por la parte inferior está encapsulada en unos polímeros. Se finaliza todo esto con un marco estructural de aluminio y la caja de conexionado que permite después hacer el interconexionado entre diferentes módulos. Estos módulos, una vez que están terminados, entregan un voltaje de corriente continua que puede ir desde los 14 hasta los 50 volts, dependiendo de la cantidad de celdas que estén conectadas entre sí, y generan potencias que van desde los 5 hasta casi los 600 watts, se está llegando hoy en día en los módulos más grandes, y desde los 5 hasta los 600 tenemos todos los saltos que podamos imaginar de 5 en 5, diferentes marcas, diferentes modelos, diferentes potencias de módulo, 345, 360, 150, 120, de 5 en 5, todos los que se imaginen. Cuando hablamos de esta potencia de módulo, estamos hablando de una potencia pico, una potencia nominal, una potencia que entrega ese módulo si está expuesto a una insolación de 1000 watts por metro cuadrado a una temperatura de 25 grados centígrados. Cuando esté expuesto a una insolación diferente de esos 1000 watts, va a entregar también una potencia diferente. Tiene un comportamiento bastante lineal. Después vamos a ver las curvas de los módulos, vamos a ver cómo se comporta frente a la radiación. El solar térmico, a diferencia, calienta un fluido. Primero, la radiación solar es absorbida en una placa absorbedora, una placa que generalmente se busca que tenga un color oscuro, un color de alta absorción de radiación solar y baja emisividad. Desde lo más simple puede ser un negro mate hasta una superficie selectiva de nitrato de aluminio. Esa placa calienta y transmite por conducción el calor hacia el fluido caloportador que extrae el calor que esa placa genera, elevando así la temperatura de un fluido, como bien puede ser agua o bien podría ser aire o algún aceite si estamos hablando de algún proceso industrial. Hay muchas tecnologías, hay muchos modelos constructivos de estos colectores solares térmicos. Uno de ellos es el colector solar plano. El colector solar plano está compuesto por un manifold o un colector inferior, un colector superior. Estos dos manifolds están unidos por varillas de cobre de menor diámetro, formando una especie de parrilla, que están soldadas o vinculadas a la placa absorbedora. Todo esto se finaliza con una cubierta de vidrio. Esta cubierta de vidrio tiene características especiales, igual que un fotovoltaico, que sea de alta transparencia, de baja contenido de hierro,
vidrio prismático, se le suele llamar, puede tener diferentes tratamientos, algún esmerilado interno, algún tratamiento térmico. Se completa en la parte inferior con una aislación térmica, una aislación perimetral en el mejor de los casos y un marco estructural generalmente de aluminio. Después tenemos otra tecnología que es una de las que más se está viendo en el mercado, que está copando cada vez más el mercado, que es la tecnología de tubos evacuados o tubo de vacío. Este es el mismo ejemplo del termo del mate, de los termos de mate de vidrio, que son dos ampollas con vacío en el interno. Son una doble botella con vacío interno. El vacío es muy buen aislante. En la botella interna, en el tubo interno, se genera un recubrimiento selectivo para captar mayor la radiación solar y tienen unas dimensiones generalmente de 58 milímetros de diámetro, 1,80 m de largo, y después se conforman los sistemas con diferentes cantidades de tubos, 12 tubos, 15 tubos, 18, 20 tubos, 30 tubos. El sistema que están viendo en pantalla es el que se denomina all glass. El tubo de vidrio queda completamente inundado en agua y se aprovecha el efecto termosifónico. El agua del tanque acumulador ingresa por la parte inferior agua fría. El agua fría ingresa en este tubo de vidrio, es calentada por la acción de la radiación solar. Al aumentar la temperatura, disminuye su densidad y viaja hacia la parte superior del tanque acumulador, produciendo la estratificación del fluido. Y luego, en un pescante superior, se capta el agua caliente para el servicio de agua caliente sanitario. En el laboratorio de la Facu hemos construido un modelo demostrativo muy simple para evidenciar este circuito termosifónico, inyectando un poco de tinta y poniendo el colector expuesto al sol. Con respecto a los tubos de vacío, tenemos otra tecnología que es el U-Pipe. Ya acá se separa el sistema de acumulación del elemento de captación. Tenemos los sistemas tipo split. Y sobre la botella de vidrio, este tubo de vidrio, internamente recorre una varilla de cobre en forma de U, que esa varilla en forma de U recorre el fluido caloportador, típicamente agua, que extrae la radiación solar en forma de calor, ¿no? A medida que va circulando por cada uno de estos tubos de cobre, va aumentando su temperatura. Y después tenemos otra tercera tecnología de tubo de vacíos, que es el que se conoce como heat pipe, que adentro del tubo hay una única varilla de cobre. Esa varilla de cobre en su interior contiene una gotita de agua. En algunos casos esa gotita de agua es una solución con propilenglicol, donde esa gotita de agua al calentarse se evapora. Cuando se evapora viaja hacia la parte superior de la varilla, donde tiene un cabezal. Ese cabezal está inmerso en un manifold por el que circula el agua, y a medida que circula el agua va tomando contacto con cada una de estas cabezas de las varillas y extrae todo ese calor sensible del cabezal de la varilla. Cuando ese calor es extraído, el agua ya no puede estar más en forma de vapor, vuelve a condensar. Cuando condensa, viaja otra vez hacia el inferior de la varilla de cobre y reinicia ese ciclo, extrayendo nuevamente energía térmica de la radiación del sol. Otro elemento con el cual podemos hacer uso de la energía solar es el colector de polipropileno, el colector de piscina, que es una tecnología muy básica. Es el típico caso cuando nos hemos olvidado la manguera para regar al sol y abrimos la canilla y del otro lado quema. Es una tecnología mejorada, simplemente de este ejemplo. Son varios capilares de polipropileno de color negro que se unen en el inferior y en el superior con un colector, un manifold, y se hace circular el agua
por estas mantas, estas alfombras de plástico negro, y incrementa la temperatura del fluido. Son muy sencillas, en este caso la cubierta de vidrio es inexistente, la aislación térmica es inexistente y su uso se ve limitado únicamente a incrementar la temperatura de agua de las piscinas en temporada de verano. Ya en temporada de invierno, este colector, como vamos a ver casi al finalizando la charla, no tiene rendimiento. Finalizamos esta introducción alrededor de la energía solar y vamos a ir tanteando algunos de los mitos que hay alrededor de la energía solar. El primero de los mitos en esta época de redes sociales, donde se publican muchas cosas. Hace un tiempito me encontré con una publicación que decía que 14 minutos de sol equivale a recibir toda la energía que el planeta consume en un año. Es una tremenda afirmación que me dejó un rato medio choqueado y me llevó a que me ponga a reflexionar sobre esto. Imagínense esta afirmación. 14 minutos de sol equivale a recibir toda la energía que el planeta consume en un año, ¿no? 14 minutos, un solo día, 14 minutos todo el año del consumo del planeta. Como, si esto realmente es así, tenemos un potencial increíble para usar energía del sol. Esto me llevó a pensar, bueno, ¿cuál es la energía que consume el planeta? Hay diversas fuentes, más o menos todas las fuentes llegan a un mismo valor. En este caso, en el año 2017 estamos hablando que el planeta consumía 151.000 terawatt-hora de energía solar, producido de distintas maneras, casi más del 80% fue producido con fuentes de energía no renovables, como el petróleo, el gas, el carbón, una pequeña proporción con energía nuclear, otra pequeña proporción con energía hidráulica y una ínfima proporción con energías renovables. Por suerte esta tendencia va variando, va cambiando. La energía renovable tiene cada vez más crecimiento en el mundo, cada vez se tiende a evitar consumir menos combustibles fósiles y más de lo renovable. Pero volviendo otra vez a ese dato, a esa curiosidad de cuánto tiempo de sol se necesita para abastecer esos 151.000 terawatt-hora de consumo mundial, me llevó a hacer un análisis, pero muy simple y muy rápido. Hablábamos de esa irradiación solar a tope de atmósfera, esos 1.367 watts por metro cuadrado, y si consideramos la superficie terrestre, aproximadamente 150 millones de kilómetros cuadrados, superficie terrestre de tierra, no de agua, sino de superficie de tierra, se genera una energía durante una hora de 205.000 terawatt-hora, en una hora. Es decir, en una hora hay más energía que la que el planeta consume en un año. Si hacemos la división, esto nos da que en 45 minutos se recibe toda la energía que el planeta consume en un año. Estamos haciendo un análisis muy simple. Primero que hemos considerado la irradiación solar a tope de atmósfera, falta que esa irradiación atraviese la atmósfera y se produzcan esos fenómenos de absorción y difracción. Falta considerar la nubosidad en cada región, falta considerar el espesor de atmósfera que tiene que atravesar en los distintos lugares de la Tierra, y falta considerar también que no toda la superficie de la Tierra podemos poner captación de energía solar, sino que hay espacios que tenemos que dejar a la agricultura, a la vida de la ciudad, a la industria, pero sí los números dan que existe un gran potencial para usar la energía solar y aprovecharla. Segundo mito, los paneles solares se deben inclinar 45 grados respecto de una línea horizontal.
Esto se escucha mucho por acá, que la inclinación tiene que ser 45 grados. Para lugares como Buenos Aires esto puede ser cierto, pero hay todo un análisis que hay atrás de esto, no es tan reduccionista a decir 45 grados y listo, sino que esta necesidad de inclinar el captador solar viene frente a la necesidad de orientarlo lo más perpendicularmente posible hacia la radiación solar. Cuando nosotros inclinamos este colector, vamos a lograr esto, vamos a captar un poco más de energía solar reflejada y vamos a perder un poco de captación de difusa. Entonces, la idea de inclinar el colector es real, es cierta, y depende mucho de la geometría de la Tierra y depende de la ubicación donde estemos. Imaginemos el caso que estamos en el solsticio de verano del hemisferio sur, es decir, el polo sur está mirando más hacia el sol, la radiación solar se recibe en forma perpendicular en el trópico de Capricornio y luego va variando la inclinación conforme nos movamos hacia el norte o conforme nos movamos hacia el sur. Entonces, una persona que está en el polo sur deberá inclinar su colector mirando hacia el trópico de Capricornio. Una persona que está en el Ecuador también deberá inclinarlo, en este caso en sentido contrario, pero mirando al trópico de Capricornio. Y cualquier otra posición intermedia sucederá un caso intermedio. Imagínense el otro caso, el extremo más norte, el que está en el polo. En este caso tenemos esa noche de 6 meses hasta que luego se invierta la posición de la Tierra y tenga el día de 6 meses y en este caso el polo sur quede en sombra. Entonces, quien esté en el polo sur tiene que inclinar su captador solar el valor de 90 grados menos 23, que es la inclinación de la Tierra. Quien está en el trópico de Capricornio no lo inclina, permanece igual. Quien está en el Ecuador tiene que inclinarlo 23 grados hacia el trópico de Capricornio, y quien está en una posición mínima, en una posición intermedia, lo inclina el valor de la latitud menos esos 23 grados. En esta misma posición, en función nos movamos hacia el sur o hacia el norte, alejándonos del trópico de Capricornio, cada vez el camino óptico, el espesor de atmósfera que la radiación tiene que atravesar es mayor, lo que hace que ese índice de claridad de la atmósfera sea cada vez más grande también. Perdón. Luego, si vamos al equinoccio, estamos hablando del 21 de marzo, el 21 de septiembre, la radiación solar es perpendicular sobre el ecuador. En este caso, quien está sobre el ecuador no tiene que inclinarlo, quien está en alguno de los dos polos tiene que inclinar 90 grados, quien está en cualquiera de los trópicos tiene que inclinarlo 23 grados, y cualquier otra posición que está intermedia tiene que inclinar el colector solar igual al valor de la latitud donde esté ubicado. Tenemos caminos ópticos también diferentes, la longitud más corta, en este caso está en el Ecuador, y si vamos al solsticio de invierno del hemisferio sur, tenemos todo el caso contrario del anterior que hemos analizado. En este caso, el que está en el polo sur ya no tiene posibilidad de inclinarlo, quien está en el polo norte inclina 90, menos la declinación de la Tierra, quien está en el trópico de Cáncer no lo inclina, y quien está en el Ecuador lo inclina a 23, y quien está en una posición intermedia inclina la latitud más esos 23. El camino óptico también acá es diverso, la longitud más corta está sobre el trópico de Cáncer, y conforme nos movamos hacia el norte o hacia el sur, el camino óptico cada vez es mayor. Entonces, si nosotros mantenemos ese colector acostado o lo mantenemos en posición horizontal, recibimos menos radiación directa, no recibimos nada de esa radiación reflejada, sí recibimos mayor cantidad de radiación difusa. Justamente la radiación difusa es la de menor valor, la que menos nos interesa por ahí captar. En cambio, si no inclinamos, recibimos menos de esa difusa, pero recibimos más de la directa y recibimos más de la reflejada. Entonces, analizándolo gráficamente,
y poniéndole valores a todo esto que hemos contado, podemos ver cómo varía la radiación para distintas inclinaciones. Para una ubicación particular tenemos la curva verde que indica la radiación que se recibe en un plano horizontal. Ahora, ¿qué pasa si inclinamos un poco ese colector? Y con inclinarlo un poco me refiero a inclinarlo un valor igual a la latitud donde estemos. Vemos que ganamos captación en los meses de invierno, perdemos un poquito en verano, pero la captación anual es mayor. Ahora, si lo inclinamos un valor superior todavía, 10 grados más con respecto a la latitud, vamos a ver que perdemos bastante más captación en verano, ganamos bastante más en invierno, es más pareja durante el año, y esto nos va a llevar a nosotros diferentes criterios de diseño. Por un lado, si queremos tener una máxima captación de energía solar en el periodo anual, elegiremos una inclinación igual a la latitud del lugar. Si queremos una máxima captación de invierno, lo tendremos que inclinar más, sabiendo que perdemos en verano, pero son las decisiones que después el proyectista puede tomar en función de la necesidad de uso. Con esto lo que quiero demostrar es que no era tan reduccionista decir 45 grados, sino que depende de dónde vamos a instalar el equipo. Con esta información después se pueden construir los discos de radiación solar. Estos discos de radiación solar nos muestran cuál es el punto de inclinación óptima, que es siempre a dirección norte y con una inclinación igual a la latitud del lugar, y en función variemos la orientación y en función variemos la inclinación, vamos a ir teniendo menos captación en función variemos esta posición respecto de la óptima. Las instalaciones solares son muy sencillas y pueden ser autoinstaladas por el usuario. Acá vamos a hacer un pequeño repaso sobre cómo se construyen estas instalaciones, arrancando por las del tipo de solar fotovoltaica. Tenemos el primero de los ejemplos de aplicación, que son los sistemas de bombeo solar. Los sistemas de bombeo solar se construyen haciendo un interconexionado de módulos fotovoltaicos en serie paralelo. Estos se conectan a un controlador o un inversor de potencia que comanda una bomba de aspiración, bombas de pozo profundo, en general, en los diferentes casos de aplicación, pueden ser bombas de corriente continua o corriente alterna, entonces el controlador tendrá la función de gestionar la energía de manera eficiente para el tipo de bomba que nosotros ponemos. En estas aplicaciones tenemos sol, bombeamos agua, no tenemos sol, no bombeamos agua. ¿Dónde está la acumulación de energía en este caso? Bueno, la energía la tenemos acumulada en forma potencial. Nuestra aplicación era obtener agua, entonces acumulamos agua, la extraemos de un nivel de potencial bajo y la elevamos a un nivel de potencial más alto, y lo que tenemos entonces es acumulación de energía en forma potencial de agua acumulada en un tanque australiano, por ejemplo. Pues tenemos las aplicaciones más sencillas para viviendas rurales, puestos sanitarios, puestos de seguridad, lugares de muy poco consumo. Son módulos fotovoltaicos, nuevamente acá se repite el esquema, interconexionados en paralelo, se conectan a través de un regulador de carga que gestiona la energía. Este regulador de carga es el encargado de mantener la vida útil de las baterías, lleva la energía hacia la batería, la acumula, y en el momento que se requiere consumos, se extrae de la batería hasta un nivel de carga adecuado, dando la seguridad y manteniendo la vida útil. Estamos hablando de sistemas muy, muy simples con consumos de corriente continua. Cuando vamos a sistemas más grandes para viviendas, por ejemplo, con un uso más intensivo de la energía, con elementos más convencionales, como una heladera, un televisor,
a este sistema lo que hacemos es incorporarle entre batería y los elementos de consumo un inversor de corriente. Este inversor de corriente tiene la facultad de transformar la energía de corriente continua en energía de corriente alterna apta para ser consumida por los electrodomésticos convencionales. La diferencia acá no solo está en el inversor, sino en el tamaño que va adquiriendo la instalación. Cada vez son mayor la cantidad de paneles, la cantidad de baterías que hay que instalar, y conformamos sistemas como, por ejemplo, esta instalación que está hecha en cañuelas. Después tenemos los sistemas fotovoltaicos de conexión a red. Estos sistemas fotovoltaicos de conexión a red eliminan la batería, no hay necesidad de acumulación. Toda la energía que llega a la placa fotovoltaica es transformada y es inyectada a la red eléctrica, y acá tenemos diferentes configuraciones. La primera diferencia es que este inversor que transforma la corriente continua en corriente alterna es inteligente. A que sea inteligente, lo que significa es que tiene la capacidad de censar la red eléctrica a la cual se conecta e inyectar en la misma frecuencia, y entre la vinculación entre el consumo y la generación se incluye un medidor bidireccional que hace el neteo entre lo que la vivienda consume y lo que la vivienda genera. Acá tenemos dos situaciones que se pueden dar, que es que el consumo sea superior a la generación solar, entonces el otro aporte de consumo tiene que venir dado por la red eléctrica, y podemos tener una situación inversa donde tengamos mayor generación que la vivienda consume y el resto se inyecta a la red eléctrica. Entonces ese medidor hace el neteo y luego el usuario paga la tarifa o la facturación neta. Después tenemos el caso de tarifa diferenciada, donde la tecnología es exactamente la misma, lo único que se diferencia la tarifa de consumo de la tarifa de inyección. Esto es un poco el esquema que se está empezando a manejar en nuestro país. Todavía esto está un poco verde, ya tenemos legislación, tenemos un marco regulatorio, falta que las cooperativas y las empresas prestadoras de energía se vayan adaptando a esta modalidad. Por ahora, las empresas que están comprando energía renovable lo hacen a una tarifa diferenciada. Esta tarifa diferenciada que están haciendo es comprarla al mismo precio mayorista que ellos la compran a su proveedor, a precio camesa. Esto desalienta un poco las inversiones. Tenemos el caso de Europa, donde la tarifa fotovoltaica era superior a la tarifa convencional, y esto había hecho un gran fomento de estas energías renovables. Y después tenemos un tercer caso, que es volvemos a incorporar la batería, volvemos a tener un elemento de backup ante un eventual corte, porque una de las características que estos sistemas tienen es que, como el inversor necesita una red de referencia para inyectar, ante un corte de la red convencional no entrega energía. Entonces, al tener un backup, podría llegar a entregar energía ante un eventual corte. Después pasamos a la energía solar térmica. En energía solar térmica tenemos dos grandes diferencias: los sistemas compactos o los sistemas a medida. Los sistemas compactos, aquellos que incluyen el tanque de agua en un mismo elemento, o los sistemas a medida, donde el elemento de acumulación se separa y se construye con la cantidad necesaria de colectores y con la cantidad necesaria de acumuladores. Un ejemplo hidráulico de cómo se conecta un sistema térmico puede ser el que se muestra acá. Cómo se conexiona este sistema: desde la reserva de agua fría se vincula hacia el colector solar. El colector tiene una salida de agua caliente, la cual puede alcanzar temperaturas del orden de 100 grados centígrados, por lo cual si damos servicio de forma directa desde el colector hacia una ducha, por ejemplo, es un peligro grande por el riesgo de quemadura. Entonces,
En las instalaciones sí o sí, y esto no es opcional, tiene que instalarse esta válvula mezcladora, es una válvula mezcladora de seguridad de 3 vías, que es conectarla al ramal de agua fría, a la salida de agua caliente. Esta válvula mezcla y entrega siempre agua a una temperatura no superior de 60 grados centígrados. Luego el circuito se conecta a un sistema de apoyo convencional. Este sistema de apoyo se recomienda que sea apto solar. ¿Qué significa esto? Si el agua sale a 60 grados, pasa por el sistema auxiliar. Este sistema detecta que la temperatura es adecuada, entonces no enciende su mechero. Viene a una temperatura de 30 grados porque la radiación no fue suficiente para alcanzar una temperatura de servicio. Este elemento prende la llama con la potencia necesaria para entregarle solo la energía que le faltaba, y entonces hacemos un ahorro más eficiente de energía. Ahora, si no tenemos un calefón de apto solar y la instalación es difícil de modificar, al esquema anterior se le agrega una válvula derivadora donde si el agua ya viene a 60 grados se da servicio directo. Ahora, si viene a menos de 60, se hace pasar por el elemento auxiliar. Lo que sí, el elemento auxiliar tiene un delta-T fijo. Entonces, si viene a 50, eleva 20 grados, da agua a 70, así que nuevamente tenemos que mezclar y dar servicio de manera segura. Toda la instalación tiene que estar completamente aislada, ya que si pensamos en generar energía de manera renovable, de manera limpia, utilizando el sol, es medio contraproducente disiparla en los caños de la instalación después. Y cuando hablo de aislar las cañerías, lo mejor es tener toda la distribución de agua caliente aislada, incluso la distribución convencional de agua caliente sanitaria. Después tenemos los sistemas a medida. Los sistemas se componen de 4 subsistemas: el sistema de captación, sistema de intercambio, sistema de acumulación, sistema de apoyo. Dependiendo la escala que tomen los sistemas, este sistema de intercambio puede estar incorporado en el sistema de acumulación, o para grandes instalaciones lo mejor es tenerlo separado cada uno de estos subsistemas. Tenemos la bomba de circulación. Esto es un circuito cerrado donde se recircula completamente el agua todo el tiempo y no tiene contacto con el agua de consumo sanitario. Por lo menos no hay mezcla, sí hay intercambio de calor, pero no hay una mezcla de fluidos. Tenemos 3 circuitos: circuito primario, circuito secundario, circuito de consumo. Y acá tenemos un layout, un diagrama de piping de una instalación muy convencional, aplicando este sistema split o este sistema medida. Tenemos el sistema de captación, el sistema de apoyo, el sistema de acumulación y todos los elementos que conforman la instalación. Por una parte tenemos válvula de venteo, tenemos sensores de temperatura, la bomba de circulación, válvulas antirretorno, purgas de aire, vaso de expansión. Tenemos una computadora que tiene la capacidad de censar las temperaturas y comandar el encendido y apagado de bombas. Lo mismo ocurre con el calentamiento auxiliar: censa la temperatura de acumulación y prende mechero o no según sea necesario, y se da servicio de agua caliente sanitaria. Con esto ya vamos a ir finalizando el segundo bloque. Una imagen de una instalación con una aislación defectuosa. Podemos ver acá falta de recubrimiento, y cómo esta pérdida de calor se produce a través de la cañería, y eso hace que la generación no sea tan eficiente. Se puede generar 100% de la energía solar, se puede depender 100% de la energía solar. Se puede climatizar toda la vivienda con colectores solares. Colectores solares térmicos permiten un ahorro del 80% de la vivienda. Son todas afirmaciones que se suelen escuchar mucho.
Y todo esto lo podemos responder con esta imagen. En la curva amarilla vemos la energía solar disponible y en la curva verde vemos el consumo energético de una vivienda. Acá sucede lo siguiente, hay una época del año donde tenemos energía sobrante, eh, vemos que una vivienda consume menos energía térmica en los meses de verano, más energía térmica en los meses de invierno, y esto va medio de contramano con la energía solar disponible, donde tenemos más disponibilidad en verano y menos disponibilidad en invierno. Y en los meses de invierno entonces se produce un faltante de energía. Todo el resto que queda por debajo de estas dos curvas es la energía útil que podemos aprovechar. Entonces acá el proyectista puede tomar dos decisiones y aumentar la superficie de captación de manera de tener mayor generación de energía y puede aumentar tanto la superficie de generación hasta hacer coincidir el mínimo de generación con el máximo de consumo y abastecer el 100% de la vivienda. Lo que sí tenemos una instalación ociosa con la mayor parte del año energía sobrante. Esa energía sobrante de alguna manera la vamos a tener que gestionar y disipar. O podemos tomar la otra decisión de disminuir la superficie de generación tanto que el máximo de generación coincida con el mínimo de consumo y hacer un 100% del uso de la potencia instalada, ¿no? Y de esa manera optimizamos la inversión que hacemos. Son acá nuevamente dos decisiones que el proyectista puede llevar adelante y con periodos de repago también muy diferentes. Las instalaciones pueden adquirir escalas muy grandes si aumentamos demasiado la instalación. Tenemos acá el caso, por ejemplo, de una estación de servicio en Iruya, un banco de baterías toma dimensiones grandes. En el caso de energía solar térmica, necesitamos un buen espacio destinado a la sala de máquinas, con el acumulador de calor, el elemento auxiliar, la centralita, los equipos de circulación forzada. Y con esto finalizamos el primer bloque. Les propongo que hagamos un intervalo. Espero que la estén pasando bien. Seguramente haremos estos 5 minutos de pausa para tomar un tecito o renovar el mate, como les digo siempre a mis alumnos. Y continuamos en breve con el tercer y último bloque de la charla. Bueno, vamos retomando entonces, hemos hablado bastante sobre los mitos. Fui tratando de no poner juicio de valor sobre cada uno de estos mitos que fui planteando, sino de poner un poco de información desde lo que fui recorriendo durante todos estos años y creo que cada uno ya puede ir sacando conclusiones alrededor de lo expuesto. Bueno, al finalizar vamos a hacer un bloque de preguntas por si hay algo que no quedó claro o alguna idea que se necesite profundizar. Y avanzando con la presentación, el tercer bloque, hablar un poco de las realidades de la energía solar. Este bloque lo pensé armado alrededor de algunas preguntas de las más frecuentes que suelen ocurrir. Y una de esas preguntas es si el sistema de energía auxiliar es especial o puedo adaptar cualquiera de los sistemas convencionales. Algo hemos hablado recién, me gustaría profundizar un poquitito más, que es la recomendación de siempre usar un calefón apto solar, un calefón, un elemento auxiliar de llama modulante, de potencia variable, que haga el calentamiento en función de lo que necesite de energía y no a un delta T fijo. El segundo elemento en orden de importancia que suelo recomendar es el termotanque eléctrico. El termotanque eléctrico puede ser cuestionado en cuanto a la generación de esa electricidad que se necesita para calentar el agua, pero tiene la ventaja de que no disipa calor por el escape de humos. Entonces suele ser un poco más eficiente que el termotanque a gas
Y por último, el termotanque a gas también es una combinación posible, no muy recomendable por el efecto que acabo de comentar, que disipa muchísimo calor por la chimenea de evacuación de humos. En el convencional del mercado vienen pobremente aislados estos termotanques. Nosotros podemos tener una vivienda sin consumo de agua caliente sanitaria durante un día y el mechero va a prender porque el calor que estaba acumulado ahí fue disipado en la ventilación del termotanque. Y si a esto le sumamos que ese agua la habíamos calentado previamente con un colector solar y luego la disipamos en una chimenea, no es una combinación del todo recomendable. Y después cuando hablamos de sistemas de apoyo que vienen incorporados a los tanques intercambiadores de calor, instalaciones de mayor escala, cualquier tipo de caldera modal puede ser una buena combinación. Otras de las preguntas, ¿cuánta energía se puede generar? ¿Cuál de todas estas tecnologías que hemos hablado, colector de placa plana, colector de tubo vacío, colector de piscina, cuál de todos estos me conviene? ¿Cuántos de estos colectores tengo que instalar? ¿Cuántos litros de agua caliente me generan? Medio relacionado también con la primera, ¿cuánta energía se genera? Son preguntas equivalentes. ¿O cuánto me ahorro de gas y electricidad? También son preguntas que van de la mano. Para responder a todas estas preguntas, la clásica de la ingeniería es depende. ¿Y de qué depende? Bueno, depende de varias cosas. Algo ya podrán deducir. Depende de la ubicación geográfica. No es lo mismo la radiación solar que recibimos en La Puna, que recibimos en Buenos Aires, que la que recibimos en Ushuaia. Depende de la disponibilidad de un norte pleno que tengamos en el lugar de instalación. Muchas veces las terrazas no dan al norte, dan un poco orientadas hacia el este, un poquito orientadas hacia el oeste. Eso va a hacer que varíe la disponibilidad de la energía solar. Depende de la superficie libre de sombras que tengamos disponible, del nivel de consumo, que estamos hablando de los hábitos, de quienes habitan esa vivienda. Lo típico es encontrarse con proveedores que de repente te dicen, no, este colector te rinde para 4 personas. Sí, pero 4 personas con qué hábitos, en dónde habitan, y digamos que más o menos una casa grande o más o menos 4 personas, para nosotros no es un parámetro de diseño, sino que tenemos que tener alguna herramienta más que nos permita cuantificar esta energía. Bueno, va a depender de la cantidad de estos elementos de consumo, de la clase de artefactos que tengamos. Tenemos desde el consumo eléctrico con diferentes capacidades, desde el consumo de agua caliente sanitaria, tenemos también elementos ahorradores de agua que hacen que sea un poco más eficiente el uso, y después usos y costumbres, ¿no? Las personas que habitan ese edificio toman una ducha de 5 minutos o de 20, ¿no? Perfectamente, acá mucho depende de cada uno también, pero en Argentina sobre todo estamos muy acostumbrados a derrochar el agua, no tanto por ahí como países como Europa, donde el agua es muy difícil de conseguir y tienen una costumbre más del ahorro, pero si lo pensamos desde el punto de vista energético, tomar una ducha de 20 minutos implica gastar 4 veces más de energía de la que realmente necesitaba si puedo tomar una ducha en 5. Pero fundamentalmente depende de algo muy importante, que es la eficiencia de los sistemas de generación. Hablamos mucho de la eficiencia de los elementos de consumo, de la eficiencia de una heladera, si es clase A, clase C, de la eficiencia de un equipo de aire acondicionado, pero los elementos de generación también tienen una eficiencia. Esta eficiencia, la relación es muy simple, es cuánta energía útil puede ser aprovechada frente a la irradiación solar disponible. Y acá, nuevamente, las dos tecnologías básicas, la fotovoltaica, el análisis es un poco más simple. A medida que se va recorriendo el circuito eléctrico, aparecen pérdidas asociadas y rendimientos asociados, y podemos tener una potencia final
una potencia útil final del orden del 13 al 20% de la potencia total recibida. Actualmente quizás tengamos algunos paneles solares con un rendimiento de un 22%, pero nunca mayor a un 25%. La celda fotovoltaica tiene esa limitación en cuanto a su eficiencia. Entonces, de 1000 watts por metro cuadrado de potencia que un colector o un panel fotovoltaico recibe, es transformado en potencia útil final entre 130 y 200 watts por metro cuadrado. Y después, la variación de la temperatura ambiente también afecta al comportamiento de la celda, pero lo hace de una manera muy poco, muy poco pronunciada. Digamos, acá tenemos en esta curva de corriente y voltaje típica de un módulo fotovoltaico, cómo cambia para diferentes temperaturas de uso, y vemos que prácticamente son muy similares una con la otra. La potencia es bastante parecida con la temperatura. Y con respecto a la radiación solar, tiene un comportamiento que es muy lineal. ¿No? Si en lugar de recibir 1000 watts por metro cuadrado recibimos 500, bueno, producimos entre 65 y 100. Es bastante lineal el comportamiento. No es exactamente lineal, pero es bastante parecido. En cambio, en los colectores solares térmicos tenemos muchísima variación, muchísimos sistemas constructivos, diferentes tecnologías, los de placa plana, los de tubo de vacío, los de polipropileno. Dentro de los de placa plana podemos encontrar con 50 milímetros de aislación de lana de vidrio, con 20 milímetros de aislación de lana mineral, de 20 milímetros de aislación de roca de yeso. Vemos muchísimo con aislación perimetral, con doble vidrio, con vidrio simple, con vidrio esmerilado, con superficie selectiva, con un negro mate. Tenemos muchísima variación en una construcción que va a hacer que esto cambie. Entonces, primero, este rendimiento va a estar condicionado por las condiciones ambientales del lugar de instalación. Esto es la irradiación solar, la temperatura ambiente, la velocidad del viento, la temperatura de entrada del fluido. Después está condicionado por las condiciones de la instalación, es decir, con qué inclinación está, con qué orientación está, con qué caudal de circulación, cuál es la temperatura del proceso y finalmente con la forma en la cual está construida el colector. Entonces, son muchas las variables para tener en cuenta para determinar el rendimiento, y esto lo podemos asociar a, primero, las pérdidas ópticas. La radiación solar tiene que atravesar el vidrio, ese vidrio tiene una transmitancia, luego al llegar a la placa, esa placa tiene una absorbancia, y luego tenemos las típicas pérdidas de calor por conducción, radiación y convección. Todas estas pérdidas las podemos ubicar en un factor global de pérdidas térmicas. En el laboratorio de la facultad, en el DESES de la UTN Buenos Aires, tenemos la plataforma de ensayos de colectores solares, donde podemos determinar el rendimiento térmico de diferentes colectores solares. El ensayo consiste en hacer circular el fluido caloportador en condiciones controladas. Para eso necesitamos medir la radiación solar, eso lo hacemos con un piranómetro. Necesitamos tener controlada o mensurada la velocidad de viento, eso lo hacemos con un anemómetro. Tenemos que poder medir la temperatura de ingreso y la temperatura de salida en el colector, para eso usamos termoresistencias. Tenemos una bomba de recirculación, tenemos un caudalímetro para poder medir y controlar el caudal con el que circula, y a esto le sumamos una resistencia que usamos para simular diferentes condiciones de uso de los colectores solares. Toda esta información es registrada en un adquisidor de datos, un data logger. Esto es transmitido a las PC del laboratorio, donde después podemos analizar toda esta información y construir las curvas de rendimiento, ¿no?
Acá tenemos dos curvas de rendimiento, no, perdón, dos mediciones realizadas en tiempo real en 2 días diferentes. En la curva amarilla vemos la radiación solar, en el gráfico de la izquierda vemos que es un día bastante nublado. Tenemos en la curva verde el caudal con el que circula, y en la curva azul y en la curva roja tenemos la temperatura de entrada y la temperatura de salida. Medio que los colores están puestos a propósito. La curva roja daría la sensación de que es agua caliente, y la curva azul daría la sensación que es agua fría. Llamémosle temperatura de entrada y de salida, porque no necesariamente la de entrada es inferior a la de salida. Fíjense lo que ocurre durante la noche cuando vos tenés agua circulando con el colector solar. Este colector solar, en lugar de estar calentando agua, la está enfriando, ¿no? Por eso es muy importante evitar la circulación nocturna o el retroceso, incorporando válvulas de retención en la instalación para evitar este fenómeno. Digamos, no es una desventaja de los sistemas, sino que es algo que tenemos que conocer y tener presente para hacer una correcta instalación. Vemos la respuesta que tiene el colector frente a la radiación solar. Rápidamente, cuando hay un incremento de radiación solar, el colector responde y calienta el agua. Cuando la radiación solar es baja, también es bajo el incremento de temperatura. Y después tenemos un día más despejado, un día muy parejito, lo que yo le llamo día de manual, donde el incremento de temperatura es bastante considerable a lo largo de todo el día. Todo este área que hay entre la curva azul y la curva roja es la energía ganada por el sistema. Esto ya es una fracción más reducida del día, es un momento determinado del ensayo que utilizamos para determinar la constante de tiempo. La constante de tiempo es el tiempo de respuesta que el colector tiene frente a la radiación solar. Si acá observamos cada uno de estos picos de radiación solar y vemos cada uno de estos picos de mayor temperatura, vamos a ver que hay un retraso del tiempo. Este es el tiempo que el colector necesita para entrar en régimen, que se conoce como constante solar. Lo podemos ver acá con el tiempo que tardó en llegar a una temperatura estabilizada. Este tiempo de estabilización, denominado constante del tiempo, es lo que después vamos a utilizar como periodo de integración para ir determinando diferentes puntos de rendimiento. En el laboratorio tenemos una costumbre de indicar el inicio del ensayo con un efecto de sombreado sobre el piranómetro, y el final del ensayo nuevamente con un efecto de sombreado, y ahí podemos ver cómo la radiación se cae. No es que hubo una nube ni nada por el estilo, sino que lo hemos sombreado a propósito. Con esta información vamos a construir la curva de rendimiento, haciendo el cálculo de la energía útil ganada por el sistema, dividido la energía disponible, todo esto integrado en este periodo de constante de tiempo del colector, y vamos a ir obteniendo diversos puntos en un gráfico de ejes coordenadas, donde tenemos en el eje de abscisas, en el eje de ordenadas el rendimiento, y en el eje de abscisas el delta T sobre la irradiancia, y tenemos diversos puntos. Luego lo que tenemos que hacer, una vez que obtenemos toda esta nube de puntos, es una regresión lineal y parametrizar el equipo, ¿no? Y acá podemos construir la curva de rendimiento, ¿no? Entonces podemos ver toda esta parte de la ordenada al origen, que son las pérdidas ópticas, la pendiente de la recta, las pérdidas térmicas, y todo lo que está por debajo de la curva, el calor ganado. Toda esta información es muy importante porque es lo que nos permite comparar tecnologías. En la curva azul vemos la curva de rendimiento de un colector de piscina, ese colector que no tenía cubierta de vidrio, ¿se acuerdan? Lo cual hace que tenga pérdidas ópticas muy bajas, ¿no? Casi un 100% de rendimiento cuando el delta T es cero, y pérdidas térmicas muy grandes porque no está aislado, ¿bien? Lo que hace que sea muy bueno para un uso de verano.
Después tenemos el colector plano con un rendimiento óptico menor, con pérdidas térmicas menores. Y después tenemos el colector de tubos evacuados, algunos de ellos, con pérdidas ópticas bastante grandes, pero con pérdidas térmicas muy bajas, lo que hace que haya un determinado rango de uso, que el colector de tubo de vacíos tenga mejor rendimiento que un colector de placa plana. Pero sin esta información, sin esta curva de rendimiento, nosotros no lo podríamos saber en principio. Tenemos acá diferentes modelos de colectores con sus curvas. Esto nos permite nuevamente obtener un marco de comparación. Típicamente un colector de piscina, un colector de tubos evacuados, unos planos. Y en definitiva, esta herramienta de la curva de rendimiento no solo nos permite comparar, no solo nos permite dimensionar un sistema, ya que a través del rendimiento vamos a poder sacar qué superficie necesaria se necesita, cuántos colectores, por decirlo de alguna manera, sino también que en qué momento del año es mejor una tecnología que otra. Y, por ejemplo, el colector de piscina vemos que es muy bueno para el uso de verano, los colectores planos son muy buenos para climas templados cálidos y los colectores de tubos evacuados son muy buenos para climas muy fríos o temperaturas de uso como las de invierno. Entonces, para cada región, para cada localidad, para cada punto cardinal del país hay una tecnología que mejor se adapta y no es una sola la que es mejor, sino que siempre depende y siempre es bueno tener esta curva de rendimiento como un parámetro de diseño. Puedo fabricar mis propios colectores solares, ya dejaría esta respuesta más a criterio de cada uno de ustedes, en función de todo lo expuesto y todo lo que implica un colector solar, pero también aclarar, en el año 2018 la Secretaría de Comercio lanzó un reglamento técnico para ir regulando de a poquito el mercado. Esta normativa hace que sea de cumplimiento obligatorio las normas IRAM para colectores solares compactos, la IRAM 210.015 y la 210.022 para colectores solares, donde estas normas establecen una serie de requisitos, una serie de ensayos que hay que hacerle a estos colectores para garantizar durabilidad, para garantizar rendimiento térmico y para garantizar seguridad al usuario, ¿no? Uno de estos requisitos es la exposición, las pérdidas térmicas, la curva de rendimiento, ensayos de presión interna, ensayos de carga mecánica, ensayos de resistencia al impacto, resistencia a la helada, en fin, tenemos una serie de requisitos bastante amplia que establece la norma que se deben cumplir y la Secretaría de Comercio lo propone hacerlo de manera escalonada. Hoy en día solamente hay que hacer 3 de estos ensayos y no incluyó de momento la curva de rendimiento. Lo dejó para una segunda etapa y realmente la curva de rendimiento es algo que los proyectistas necesitamos tener, si no, no podemos hacer una evaluación de qué cantidad de colectores se necesitan, cuánta energía puede generar, cuál va a ser el verdadero ahorro. Pero sí estableció para realizar algunos ensayos de durabilidad en cuanto a la robustez de los equipos, por ejemplo, el ensayo de presión interna. Este es uno de los ensayos que hacemos en el laboratorio de la facultad, donde con un elemento de manual se le da una sobrepresión al equipo y luego se evalúa el comportamiento, se evalúan las soldaduras, las uniones y se comprueba el correcto funcionamiento a posterior del ensayo. Otro de los ensayos que pide es el de impacto. Esto nos permite evaluar cómo va a ser el comportamiento frente al granizo. Acá vemos, por ejemplo, uno de los ensayos realizados. Este es un colector que
no ha superado el ensayo, no puede ser un vendedor, no puede ser un colector que se venda en el mercado, y todos estos ensayos tienen que ser realizados. Después, ya para ir cerrando y que esto no se haga tan largo, tan pesado, hay algunas otras preguntas que hay que hacerse o que me han hecho y por la extensión que ya llevamos no podemos tratar. Una de esas es si es verdad que para producir un panel solar se gasta más energía que la que va a producir en su vida útil. Es una pregunta de las que yo digo las picantes. Es una de las preguntas que hacía yo también cuando empecé a trabajar en esto y, y molestaba por ahí a otras personas con este tipo de inquietudes. Luego hice un trabajo de investigación, no llegó a tener un rigor técnico o científico como para publicar, pero alrededor de 3 años o 2 años, dependiendo en dónde estén instalados los sistemas, se amortiza esa energía que fue necesaria para fabricarlo. Otra de las preguntas es qué impacto tienen sobre el medio ambiente. En realidad, todo lo que hagamos nosotros va a tener un impacto, algunas cosas más, algunas cosas menos. Interesante sería poder evaluar qué tipo de impacto tiene la fabricación y el uso de estos sistemas. ¿Qué hacer con un panel cuando se acaba su vida útil? ¿No? Todavía esto no nos estamos preguntando, y cuando finalice la vida útil algo vamos a tener que hacer con todos estos equipos. La buena noticia es que los materiales son casi todos reciclables. ¿En dónde se van a desechar? Si es factible realmente reciclarlos, ¿no? Por la manera en la que están construidos. ¿Cuánto me cuesta hacer una instalación? Fíjense que llevamos 1 hora y media de charla y no he hablado de un solo costo asociado a la instalación. Tampoco era mi idea hablar de los costos, y fundamentalmente porque depende. ¿En cuánto tiempo se recupera esa inversión? Bueno, depende en dónde estemos ubicados, depende de cuáles son tus usos y costumbres, depende de cuántos elementos tengas. Y para ir finalizando entonces, algunas reflexiones finales que me gustaría compartir, que es que la verdadera sustentabilidad comienza desde un uso responsable de los recursos. Los colectores solares permiten ahorrar energía, principalmente en el consumo de agua caliente sanitaria. La inclinación óptima depende del uso que se le quiera dar al sistema. 1 metro cuadrado de colector térmico produce mayor cantidad de energía que un panel fotovoltaico. En términos energéticos es más eficiente. Siempre me conviene más en términos de energía instalar 1 metro cuadrado de colector térmico que un colector, que un panel fotovoltaico. Y un equipo sin curva de rendimiento es un equipo que no puede utilizarse para dimensionar un sistema de agua caliente solar, y mucho menos hacer un cálculo de los costos asociados y el periodo de repago de esta instalación. Bueno, hasta acá este webinar. Muchas gracias a todos.